El contexto de la palabra consumado. Esta era una palabra que se usaba comúnmente en los tiempos de Cristo Jesús y se utilizaba con tres propósitos diferentes. Número uno, en un contexto de negocios, para indicar que una deuda había sido completamente pagada. Número dos, en un contexto judicial, para indicar que el castigo interpuesto a causa de una condena había sido plenamente cumplido. Y número tres, en un contexto militar, para indicar que una guerra o una batalla había sido absolutamente ganada. Así que, cuando Cristo Jesús gritó, consumado es, lo que estaba declarando en voz alta era que en aquel mismo instante, número uno, la deuda por el pecado del hombre había sido completamente pagada. Número dos, la condena delante de Dios por el pecado del hombre había sido plenamente cumplida. Y número tres, la guerra espiritual contra el diablo y su reino de tinieblas había sido absolutamente ganada. Observe bien lo que espiritualmente aconteció en la obra consumada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. En la epístola de Pablo a los Colosenses capítulo 2, versos 14 al 15, dice lo siguiente: anulando, es decir, declarando sin poder, sin efecto, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El lugar de su ejecución fue el lugar de su victoria sobre Satanás y su reino de tinieblas. Cristo Jesús, al consumar su obra redentora en la cruz del Calvario, destruyó por completo el acta de decretos judiciales que atestiguaban en contra de cada uno de nosotros. Es decir, la quitó de entre nosotros y Dios y la clavó en la cruz. Cristo Jesús hizo esto como un acto de total cancelación. Aquella acta que había contra nosotros contenía nuestra sentencia de muerte, pues en ella estaban escritos todos nuestros pecados, nuestras transgresiones, iniquidades y rebeliones, cosas por las cuales merecíamos la ira de Dios y su justo castigo, la pena de muerte y el infierno. Pero Cristo Jesús tomó nuestro lugar de condenación, sufrió nuestros dolores y murió nuestra muerte. Gracias a esta obra consumada por Cristo nuestro Señor, ahora usted y yo somos libres del poder del pecado y de todos sus efectos, pues hemos sido justificados en Él, en Cristo. Es decir, hemos sido declarados completamente inocentes delante de Dios por la obra que Cristo Jesús hizo por nosotros. Pues escrito está en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, verso 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. La misión consumada de Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús pregonó las palabras consumado es, estaba anunciando a toda la creación su obra legal y perfectamente terminada. Escuche lo que dice el Evangelio según Juan, capítulo 17, verso 4.
yo te he glorificado en la tierra. Escuche lo que dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, Él consumó la obra que el Padre le mandó que hiciese. Escucha lo que dice el Evangelio según Juan capítulo 17, verso 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Esa obra fue la obra de redención que Cristo hizo en la cruz del Calvario a favor de todos nosotros. Ahora escuche lo que dice el capítulo 18, verso 37. Así que entonces Pilato le dijo: después de todo, tú eres un rey. Yeshua le respondió: tú dices que yo soy un rey. La razón por la cual nací, la razón por la cual vine a este mundo es para dar testimonio de la verdad. Todos los que pertenecen a la verdad me escuchan a mí. Qué palabras, ¿verdad? Más increíbles. Todos los que pertenecen a la verdad me escuchan a mí, oyen mi voz. Cristo tenía clara su misión. Él vino a dar testimonio de la verdad. Tenía una meta: acabar el trabajo que Dios el Padre le había encomendado. Esto era terminar su obra completamente. Cristo llegó al final. Cristo le dijo a su Padre: consumado es. Lo que me encomendaste que hiciese, lo completé perfectamente. ¿Cuál fue la obra que Cristo Jesús consumó en la cruz del Calvario? Escuche esto: el sumo sacerdote usaba la palabra consumado para anunciar que un sacrificio había sido completamente, perfectamente terminado y a cabalidad. Cristo consumó la obra que el Padre le había encomendado: el derramamiento de su sangre como ofrenda por el pecado del hombre. Jesús consumó la obra de salvación por gracia a favor de los suyos. Cristo consumó la obra de redención, es decir, Él pagó con su sangre la deuda total de nuestros pecados. Jesús, cuando consumó su obra, hizo posible nuestra declaración de perfecta inocencia, es decir, la justificación. Cristo consumó todas las profecías que apuntaban a sus sufrimientos y sacrificio expiatorio. Entre estas profecías, Isaías 53 y el Salmo 22. Jesús, al consumar su obra en la cruz, nos atribuyó a nosotros los creyentes su justicia. Cristo consumó el fin del sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Hasta ese momento, un sistema complicado de sacrificios se ofrecían por los pecados. El pecado separa al hombre de Dios y solo mediante el sacrificio de un animal el pueblo podía recibir perdón de sus pecados y llegar a obtener limpieza delante del Señor. Pero la gente pecaba continuamente, de modo que eran necesarios muchos sacrificios. Jesús, sin embargo, fue el sacrificio final, el sacrificio perfecto por el pecado. Cristo Jesús, al morir en la cruz, consumó y disipó las sombras del Antiguo Testamento. La Escritura dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Hebreos capítulo 10, verso 1. Cristo consumó las demandas de la ley, mostrando que fue la única persona que pudo cumplir perfectamente con sus exigencias. Jesús, al consumar su obra en la cruz, hizo posible que recibiéramos
todas las promesas de la redención, incluyendo la vida eterna. Cristo, al consumar su obra en la cruz, nos abrió la entrada a la presencia de Dios, invitándonos a venir a Él. Esto aconteció cuando el velo del lugar santísimo se rasgó en dos de arriba hacia abajo. Así, Cristo nos abrió un camino nuevo y vivo, quitando toda restricción que teníamos, el acta de decretos que había contra nosotros, la cual nos declaraba pecadores. Recordemos que el pecado es lo único que separa al hombre de Dios. Ahora podemos acercarnos con total libertad y confianza a Dios por lo que Cristo hizo en la cruz a nuestro favor. Es decir, perdonó todos nuestros pecados y nos reconcilió con nuestro Padre Celestial. Escuche lo que Pablo escribió en su epístola a los Colosenses, capítulo 1, verso 20. Por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y el libro de Apocalipsis capítulo 1, verso 5 dice lo siguiente: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Dice otra versión, al que nos ama y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¡Qué lindo! Nos lavó de todos nuestros pecados con su sangre. ¡Qué hermoso lo que dice! Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La suficiencia del sacrificio de Cristo Jesús en su obra consumada. Toda la obra de redención quedó totalmente consumada en este punto y no hay nada que nosotros pudiésemos añadir para nuestra salvación. Si pensáramos lo contrario, estaríamos diciendo que el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz no fue realmente consumado, ni perfecto, ni suficiente. A la obra consumada de Cristo Jesús en la cruz no hay nada que se le pueda añadir o hacer para nuestra salvación. Escuche lo que el apóstol Pablo escribió en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por gracia, un favor que no merecíamos, un regalo que usted y yo no merecíamos porque no había forma de obtenerlo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, o sea, el apóstol aclara, esto no de vosotros, porque es un don de Dios, un regalo de Dios a nuestras vidas, no por obras, no porque nosotros pudiésemos añadir algo para nuestra salvación, no por obras, para que nadie se gloríe. A pesar de las garantías o méritos de Cristo Jesús a nuestro favor, a menudo sentimos la necesidad de ganarnos la entrada a la presencia de Dios. Escuche esto, el velo se rasga, el camino está abierto, los pecados están perdonados y la invitación a la comunión íntima con nuestro Dios es clara y contundente. Pero dudamos, no hemos tenido suficientes momentos de devoción o cualquier otro criterio que usemos para descalificarnos. Tenga presente esto: caminar en intimidad con Dios es nuestro derecho, porque Jesús murió para que así fuese. No solo es nuestro derecho, sino el deseo y anhelo más profundo de nuestro Padre Celestial. Recuerde esto, téngalo presente. Cristo no terminó un proceso de salvación que usted y yo tuviésemos que completar. Usted no tiene que tratar de hacer algo para alcanzar el favor de Dios. Cristo hizo todo
Cristo Jesús en la cruz del Calvario hizo todo por usted. Ahora bien, esta obra consumada tiene un efecto que dura para siempre, pues fue Cristo quien lo hizo por mí, por usted. Escuche lo que está escrito en el libro de Hebreos capítulo 10 versos 10 al 23. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Escuchen, hecha una vez para siempre. Una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, o sea, solo los cubría. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esto que se ha sentado significa que ha acabado su obra de redención y se sentó a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Vieron esto? Para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Escucharon qué lindo esa palabra? Esto es para usted. El Señor ya no se acuerda de sus pecados ni de sus transgresiones. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre. Y teniendo un gran sumo sacerdote en la casa de Dios, nos dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Consumado. Lo más interesante es que la palabra consumado en el idioma hebreo es semejante a novia o esposa, porque se escribe de la misma manera, kala. Entendemos entonces que cuando el Señor Jesús moría en la cruz, al gritar kala, no solo hablaba de consumar o terminar la obra de Dios a la que fue enviado, sino que mencionó el propósito y objeto de esta obra tan maravillosa y llena de amor, su esposa. Es decir, la última palabra que Jesús mencionó en la cruz del Calvario fue pensando en su amada. ¿Qué significó para nosotros la obra consumada de Cristo Jesús en la cruz? La única forma de hacer posible la redención del ser humano era el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz. Todo el juicio, la ira, el enojo, la furia, la indignación y el aborrecimiento contra la maldad del hombre pecador cayó sobre Cristo Jesús hasta que el precio por el pecado fuese saldado. Él gritó, consumado es. Sus sufrimientos estaban ahora terminados, tanto los de su alma como los de su cuerpo. Así,
La crucifixión estipuló el antes y después de la historia del mundo. En el momento exacto, cuando cada elemento del plan de Dios estaba en su lugar, cuando el sacrificio había sido ofrecido sobre el altar, cuando una gran oscuridad cubría la tierra, Jesús pronunció las palabras: consumado es. El velo descrito en el libro de Éxodo se rasgó de arriba a abajo, marcando una nueva alianza entre Dios y el hombre. Cuando Jesús murió en la cruz, Él se convirtió en el sacrificio único que quitaría definitivamente y para siempre tu pecado y el mío, dándonos a nosotros vida eterna y entrada permanente a este trono de gracia, a este lugar santísimo. ¿Qué significa esto para mí, para usted hoy? Significa la liberación de la culpa, la vergüenza y la condenación. Significa que los errores del pasado ya no nos definen. Es muy importante que usted tenga bien claro esto. Cristo acabó con cada mal recuerdo de tu pasado. Por eso usted no tiene por qué caminar bajo ningún yugo de maldición ni bajo ningún tipo de esclavitud. Esto significa que usted ahora tiene un nuevo comienzo en la gracia del Señor Jesucristo. Escuche lo que escribió el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, versos del 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué debo de hacer ahora que conozco todo esto? Si usted es un hijo de Dios, no actúe como si no lo fuera. Si usted tiene al Espíritu Santo, no se comporte como si no lo tuviera. Si usted es un hijo de Dios y tiene el Espíritu Santo en su corazón que clama Abba, entonces venga con toda confianza a su Padre Celestial y adórelo. Si usted es un hijo de Dios, el cual fue libertado por Cristo, entonces no se mire más como un esclavo del pasado ni del pecado. Si usted es un hijo de Dios, tiene el Espíritu Santo, puede clamar Abba, ha sido libertado por Cristo y además de todo esto ha sido hecho heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces no actúe como si Dios te hubiese abandonado o dejado desprovisto de su herencia. ¿Por qué le digo todo esto? Escuche lo que dice el siguiente verso de las Escrituras. Gálatas capítulo 4, versos del 1 al 2. Porque también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. La cruz de Cristo no es tan solo un símbolo, es el latido mismo de nuestra fe, de nuestra victoria y salvación. Esta declaración significa que todo lo necesario para nuestra redención y vida eterna han sido consumados plena, completa y perfectamente en la cruz por medio de Cristo Jesús. Es decir, no queda nada por hacer. Estamos
completos en Él y perfectamente redimidos. Es así como la obra consumada de Cristo Jesús en la cruz trajo para nosotros paz, alegría, gratitud, confianza y un renovado sentido de propósito en nuestras vidas. Recuerde esto, el peso del pecado no solo fue quitado, también fue olvidado. Es de esta manera como usted y yo recibimos acceso a la abundante gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Escuche lo que escribió el apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, versos 9 al 10. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. ¿Oyeron esto? Estamos completos en Él, no nos falta nada. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Usted y yo estamos completos en Él, no nos falta nada. Amado oyente, que esta obra consumada de Cristo Jesús a su favor le haga reflexionar en el precio tan grande que Él tuvo que pagar para que usted pudiese disfrutar de todos sus inagotables beneficios y de todas sus promesas redentoras. Que el sacrificio de Cristo Jesús y su obra consumada en la cruz le motive a usted a vivir en gratitud, en libertad, en santidad, en confianza y obediencia amorosa a Dios. Si este mensaje ha sido de bendición para usted, por favor, suscríbase a nuestro canal, compártalo con otros y dele like, así nos está ayudando para poder grabar más contenido de bendición para todos ustedes.